nos hablaron, todos tenemos que creer. Acuérdese que usted tiene un enemigo muy grande que le va a llevar a no creer. ¿Cuál es ese enemigo? No es el diablo, es su propia carne. Porque acuérdese que la carne es enemiga de Dios. Y ahí están las concupiscencias que van en contra de Dios. Porque las concupiscencias de la carne no son lo que el Señor quiere para nosotros. No, al contrario. Entonces usted tiene que cuidarse de su propia naturaleza de carne. El diablo usa, muchas veces tira dardos para poder de alguna manera llevarnos a nosotros a ser uno con la carne, pero nosotros no podemos ser uno con la carne porque ahora nosotros somos uno con Cristo. Amén. Entonces, sean maduros de un mismo creer. Nosotros tenemos que creer todo lo mismo. ¿No? Y para eso nosotros tenemos que ver quién nos enseña a nosotros. Y si aquel que nos enseña a nosotros es creíble, tenemos que ver si es creíble o no esa persona. Y si esa persona es creíble, entonces ¿por qué dudar de lo que nos enseña? Nos enseña bien. ¿No? Creer en una misma manera de pensar. Tenemos que pensar todo lo mismo. Porque acá, según el apóstol Pablo, dice que todos fuimos enseñados, según el versículo 5, dice, porque todos fueron enriquecidos por medio de Él, por medio del Señor, en toda palabra y en todo entendimiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Él, del Señor. Sabemos que Dios usa pastores, ¿no? Maestros en la palabra para enseñarnos la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que ver que en Él, en esa persona, Él sea un hombre espiritual, sea un hombre que realmente vive lo que predica. Por eso dice que tenemos que observar su fe, pero también tenemos que observar su conducta. Y bueno, y eso es... La conducta de un hombre espiritual no es de la noche a la mañana. Eso lleva años. Él tiene que pasar por la etapa de niñez, la etapa de juventud o de adolescencia, y tiene que pasar la etapa de un hombre, ¿no? Son etapas que llevan años en lo natural y en lo espiritual. Un pastor no se forma de la noche a la mañana. Eso lleva mucho tiempo. ¿Por qué lleva tiempo? Porque estamos hablando de vida, y la vida necesita tiempo para desarrollarse, ¿no? Para poder dar su fruto. Así una persona se divide de la iglesia, hoy ya se pone una iglesia, pero no fue formada por el Señor. Menos el Señor le mandó a hacer eso. Bueno, para ser pastor uno tiene que pasar por las etapas. No tiene que haberse equivocado, tiene que haberse... tuvo que haber tropezado, porque qué chico que por lo que pasaba, ¿no? Y sabía que Pablo lo podía resolver, entonces fue y le comentó a Pablo lo que pasaba. Por eso nosotros no tenemos que esconder el pecado de nadie, ¿no? Tampoco tenemos que avergonzar a nadie cuando tropieza, sino acercar, como dijo el Señor. Si ves a tu hermano que se equivocó, ve con un testigo. Y si no, ve, dice, con 2 o 3 testigos, dice. Si hubiera oído, habrás ganado a tu hermano. Y si no, comunícaselo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano, dice el Señor. Entonces, porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Cleo. Lo mandó al frente, vio a Cleo. Que hay controversia entre ustedes. ¿No? Digo esto porque hay algunos de ustedes que dicen yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolos, y otros dicen yo soy de Pedro, y otros dicen yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Para aquellos que decían que eran de Cristo, ¿vio? Pero que no se juntaban con los demás, le decía, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Vio? No, Cristo no está dividido. ¿O fue Pablo crucificado por ustedes?
o en el nombre de Pablo fueron bautizados. ¿Vio? Acá me supongo yo, el bautismo se usaba, en aquella época se usaba cuando se predicaba el Evangelio del Reino. Porque el Evangelio del Reino demandaba que el hombre tenía que arrepentirse y bautizarse. Después Pablo trajo el Evangelio que le fue revelado, que para ser salvo uno no tenía que bautizarse ni tampoco arrepentirse, sino que para ser salvo tenía que solamente creer en Jesucristo. Después el arrepentimiento iba a venir después, porque el arrepentimiento viene después porque uno se arrepiente cuando tiene un cambio de mente, ¿no? Que no me acuerdo cuál es la palabra griega ahora. Y eso viene después, se arrepiente de todo. Y no hay salvación sin bautismo. Nadie puede ser salvo sin bautismo, ni siquiera el que está en terapia intensiva puede ser salvo sin el bautismo. Por eso el bautismo que nos salva es el bautismo de la cruz. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Como su Señor, como su Salvador, Dios conoce. ¿No? Dios conoce el corazón de las personas, nosotros no sabemos. Lo que sí podemos conocer a una persona es por los frutos, ¿no? Una persona me dice, yo creo en Jesucristo, yo no lo juzgo en ese sentido, pero a mí mostrame que crees en Cristo, mostrámelo, ¿no? Mostrámelo, congregate, viví una vida ordenada, una vida basada en el amor, que nos puedan engañar hasta con el hablar. Bueno, digo esto porque hay algunos que dicen, ¿acaso Cristo está dividido? ¿O Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O en el nombre de Pablo fueron bautizados? Doy gracias a mi Dios, porque no bauticé a ninguno de ustedes. Fíjese, él daba la gracia, pero se demandaba que el sacerdote tenía que bañarse y tenía que lavarse las manos y los pies. Eso representaba el bautismo del Antiguo Testamento. Pero el bautismo que nos salva a nosotros es el bautismo de la cruz. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Eso no quiere decir que no hay que bautizarse. No, hay que bautizarse, pero no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Salvados por Cristo, por el Señor. Él nos salvó, Él dio su vida. Que gracias a Cristo soy salvo. Ahora, el bautismo del agua, ¿para qué es? Es una declaración de fe, ¿no? Como nos enseñaba el hermano Nicolás el otro día en la predicación, vio que hay dos bautismos en el Antiguo Testamento. Está el bautismo del Mar Rojo y está el bautismo del río Jordán. El río Jordán representa, ¿no? Porque ellos se tuvieron que detener ahí 3 días antes de cruzar. Y ellos tenían que verse, ¿no? Como una nueva creación para poder cruzar y heredar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos durante el desierto, ellos caminaban como hombres naturales, como hombres carnales caminaron en el desierto durante 40 años, siendo que ellos eran hijos de Dios, porque fueron salvados, ¿no? De la esclavitud de Egipto, cruzaron el Mar Rojo como hijos de Dios, libres, eran libres. Pero ahora tenían que heredar la tierra de Canaán, y para heredar la tierra de Canaán, ellos eran un pueblo incircunciso. Eran incircuncisos. Entonces ellos tenían que detenerse ahí y traer a la memoria lo que Dios hizo allá en el Mar Rojo. Que en el Mar Rojo ellos pasaron por tierra seca y que los egipcios, representando al hombre viejo, quedaron sepultados. Y ellos eran una nueva creación. Entonces ellos se detuvieron ahí 3 días frente al Jordán y Dios paró las aguas del Jordán y ellos pasaron por seco, por lo que ellos creyeron, pero no podían heredar la tierra de Canaán sin la circuncisión. Entonces fue necesario circuncidarlos después de que ellos cruzaron. Y terminó el maná y empezó la espiga tostada como alimento de ellos. Espero que se entienda, hermano. Entonces Pablo dice, con respecto al bautismo, estamos hablando con respecto al bautismo. Nosotros cuando nos bautizamos estamos diciendo
que Cristo nos salvó allá en el Jordán, en el Mar Rojo, en la cruz, nos salvó a nosotros ¿de qué? De la esclavitud del pecado nos salvó. Nos salvó de las manos de Faraón o del diablo, ¿no? Y nos trajo ahora al desierto, ¿no? Para que nosotros podamos heredar camino a nuestra herencia. ¿No? El desierto es el mundo, porque en el mundo no hay nada para nosotros, es un desierto. Entonces no puede haber salvación sin bautismo, eso está claro. La gracia no enseña que no hay que bautizarse, la gracia enseña que ya estamos bautizados y que ya somos salvos. Y ahora, cuando pasamos por las aguas, no pasamos por las aguas para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermano. Entonces dice, para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, a Crispo y a Gallo. Pero en cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. Vio que no fue su... Pero cuando seguimos las enseñanzas de los apóstoles, el reino, ellos bautizaban a todo el mundo. ¿Estaba mal? No, estaba bien lo que ellos hacían. Pero ellos hacían para establecer el reino, porque ellos creían que Jesús iba a venir en su época. Pero bueno, al rechazar la iglesia, rechazar a Esteban como el último de los predicadores del reino, entonces el reino no pudo venir porque mataron al predicador. Ahora, eso ya lo vamos a tocar. Porque el Cristo no me mandó a bautizar. Fíjese lo que dice acá. No me mandó a bautizar, no sé cómo dice en su Biblia. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Vio? No lo mandó a bautizar. Ellos den una declaración pública de lo que ellos son ahora, que son hijos de Dios. Usted sabe que en el tiempo de los apóstoles, cuando un judío se bautizaba, él declaraba abiertamente y públicamente que él dejaba a Moisés y a la ley por Cristo. Nosotros también, cuando nos bautizamos, declaramos públicamente que nosotros dejamos el mundo, ¿no? y la vida del mundo para seguir a Cristo. Eso decimos nosotros. Ahora un judío cuando se bautizaba en Israel, él era desposeído de todos sus bienes. Su familia lo aborrecía, ¿no? Lo echaba de la casa, lo dejaban sin herencia. Por Cristo ellos dejaban todo, ¿vio? Aún su nación, donde habían crecido, ellos fueron perseguidos y fueron, como Pablo o como Saulo hacía, persiguiendo a los hermanos que salieron de Jerusalén y se fueron por todos lados, ¿no? Ellos preferían perderlo todo con tal de seguir a Cristo. Lo dejaron todo. Entonces, Pablo dice, pero Cristo no me mandó a bautizar. ¿Cómo responde eso la iglesia? ¿Qué dice la iglesia sobre eso? Entonces estamos aprendiendo con un apóstol diferente, porque a los apóstoles del reino Jesús dijo, y vamos a leer creo que el Marco 16 o el Mateo 28, y aquel que fuera bautizado, ¿no? Creo que Mateo vamos a leer primero, cuando le da la última... 28, a ver si lo dice. No, acá en el 28 no les manda a bautizarse, creo. El 19, hermana Andrea. Sí, por tanto, acá en esta Biblia dice, por tanto vayan, hagan discípulos. ¿Cómo dice en su Biblia, hermana? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Claro, del Hijo. no lo había visto. Bautizándolos, ¿vio? A ellos sí le ordenó a bautizarlos. Ellos tenían un mandamiento del Señor Jesús. No, pero el apóstol Pablo no le fue encomendado eso.
Y el evangelio que nos corresponde a nosotros es el evangelio de Pablo, porque si nosotros tomamos las enseñanzas de los 12 apóstoles, entonces vamos a tener que seguir las enseñanzas de ellos, ¿no? Y no es la misma enseñanza que dio el apóstol Pablo a la de los 12 apóstoles, porque a él se le fue revelado por el Señor Jesucristo el evangelio que era para nosotros los gentiles. Los hermanos del reino, los apóstoles del reino, ellos todavía predicaban las obras, ¿no? Ellos predicaban las obras, pero el evangelio de Pablo predica la fe, ¿no? Por eso ahí en Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, la salvación. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese, ¿estamos en contra de los apóstoles del reino? De ninguna manera, porque eso fue para un tiempo específico de la historia. Ellos predicaron la verdad. Cuando ellos decían que había que bautizarse, ellos predicaron la verdad. Pero después, cuando ellos mataron a Esteban y desecharon la venida del Señor, ¿por qué con la muerte de Esteban se terminaba la oportunidad para Israel? Porque con la muerte de Esteban se cumplían los 7 años que dice Daniel capítulo 12, los últimos 7 años que faltaban a la promesa que Dios le había hecho a Daniel, que algún día lo vamos a hacer. Ahí con la muerte de Esteban termina la posibilidad de establecerse el reino. Entonces Dios establece la gracia, ¿no? Establece la gracia de Dios por medio del apostolado y por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Bueno, gloria al nombre del Señor. Porque el Cristo no me mandó a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Ahí está. No con sabiduría de palabras, ¿no? Para que la cruz de Cristo no se haga vana. ¿Vio? Vana, es decir, que no tenga ningún valor. Vana, que no produzca nada. Si usamos palabras de humana sabiduría para predicar la cruz, eso no sirve. Hay un idioma que se usa para predicar el Evangelio, ¿no? Y ese idioma nosotros lo aprendemos en la Biblia. Tenemos que usar la misma palabra bíblica para poder predicar la cruz de Cristo. No podemos usar la psicología o usar otras de las ciencias que los hombres tienen para presentar a Cristo y a este crucificado, sino que tenemos que usar la palabra de la cruz, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, porque el Cristo no me mandó a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Gloria al nombre del Señor. Y acá Pablo termina con la división que estaba ahí, ¿no? Porque, ¿por qué se dividen? ¿Por qué se pelean entre ustedes? ¿No? Uno dice de Pablo, el otro dice, ¿por qué nos peleamos? Porque uno dice que la salvación es por el bautismo del agua. Nosotros decimos que no, que el bautismo que corresponde es el bautismo de la cruz. Porque cuando Cristo ¿dónde fue bautizado? En la muerte. Creo que se usa la palabra bautismo ahí también, en el capítulo 6. ¿Cómo, Nico? Capítulo 6. Romanos. Sí. ¿6:3? 6:13. ¿O ignoran ustedes que somos bautizados en Cristo Jesús? Ahí fuimos bautizados. No usted como una nueva creación no fue bautizado ahí. Como una nueva creación usted fue bautizado en 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ahí fuimos bautizados. Pero nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida fue bautizada en la cruz.
Porque, ¿qué fue bautizado? ¿A quién llevó a la muerte Jesús? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida. Pero nuestro nuevo hombre fue bautizado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por eso nosotros no podemos vivir sin el cuerpo, sin la iglesia. No podemos vivir. Ese es nuestro lugar para vivir. Pero volviendo al versículo 3 de Romanos capítulo 6. Sí, Nico, ¿lo lees por favor? Amén. Dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en novedad de vida. Amén, amén. ¿No? Entonces fíjense que fuimos, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién fue juntamente con Él fue sepultado? Nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida. Él llevó nuestro viejo hombre. Pero nosotros ahora en la nueva creación fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo para poder vivir esa nueva vida que dice más abajo aquí. Esto también usted lo puede relacionar con lo que dice Pedro, ¿no? Y ese es el último versículo, hermano. Primera de Pedro, donde dice, y el bautismo que corresponde a esto, no sé si es primera o segunda. Si alguno encontró, puede leer, hermano. Porque tiene mucho que ver con lo que, aunque Pedro no lo trazó, no lo clarificó, pero Pablo lo clarificó. ¿Cómo, hermana Andrea? 3:21. ¿De primera? Sí. 3:21. Ya pensé que era antes, mire. El título que tengo acá dice padeciendo por causa de la justicia. Y dice desde el versículo 13, ¿quién les podrá causar daño si ustedes muestran celo por lo que es bueno? Y si padecen por causa de la justicia, dichosos son. Y no teman a los que tratan de atemorizarlos, ni se perturben, sino santifiquen al Cristo en sus corazones. Dios aquí es personal. Estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que les demande razón respecto a la esperanza de su fe, teniendo una buena conciencia para que los que hablan contra ustedes como si fueran de malhechores sean puestos en vergüenza como hombres que difaman sus buenas costumbres en Cristo. Porque es mejor que para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas, porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu. Y predicó a las almas encarceladas en el Seol, las que anteriormente no obedecieron los días de Noé, cuando Dios, en su paciencia con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que se construyera el arca, y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron mediante el agua. Porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, no cuando se lavan de su suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia mediante la resurrección de Cristo, que fue levantado al cielo y está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Déjeme por favor ahí el 20 en adelante, Nico, por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. No salva, Dios no dice no salva. Hay una S al final.
No salva, sí. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Vio? No hay salvación, no hay salvación sin bautismo, no puede haber. Nadie puede ser salvo sin bautizarse. Por eso nosotros creemos que las personas que creen en Jesucristo ya son salvas, pero aún así creemos también en el bautismo del agua. Para nosotros tiene un sentido diferente al que tenía para los apóstoles del reino. ¿No? Para nosotros el bautismo por el agua es una confesión de lo que pasó allá en la cruz, que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, nuestro cuerpo de pecado fue destruido, y cuando nos levantamos nosotros para vivir una nueva vida que se nos fue dada. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Tenemos todas unas semanas para meditar en esta palabra. La vamos a subir al canal para que ustedes la escuchen y así hablamos todos la misma cosa, hermano. Así todos tenemos el mismo sentir, ¿no? Ahora está la tecnología para poder escuchen las predicaciones. Y bueno, y que el Señor le dé entendimiento. Y si el Señor le da algo, compártalo también. Porque por ahí el Señor le da a entender algo más. ¿Vio? Y bueno, es bueno compartirlos. Amén, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana agradecidos por poder estar presente para escuchar tu palabra, para predicar tu palabra. Señor, que esta palabra que hemos hablado, Señor, confírmala en los corazones de los hermanos, transformando sus vidas, sus mentes, sus corazones. Señor, confirma esta palabra produciendo algo en cada uno de nosotros, Señor. Señor, da testimonio que este es tu hablar, que esta es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Amén. Señor, le bendiga. La reunión ha terminado. Sí,